ponernos en onda. Señor es bueno y nos ha ayudado hasta este momento, nos ha dado el deseo y el anhelo de poder llegar hasta este lugar, y por eso damos gloria y honra a nuestro Señor. Vamos a hacer una oración congregacional. Que el Señor nos ayude como congregación en este lugar. Padre Dios, ayúdanos en estos momentos a vivir de acuerdo con ese cántico, entregando todo lo que somos a ti. Que no sea un dicho, unas palabras que vengan de este pensamiento, que no sea un buen pensamiento meramente, sino una decisión, un voto que hacemos delante de ti. Dios, que nuestra cristiandad no sea una que solamente el domingo se vea reflejada o simplemente sigamos, sino que todos los días de nuestra vida estemos apasionados por ti, apasionados por tu verdad, por conocerte, por estar completamente agradecidos a ti de tan grande salvación que nos has dado, de haberte entregado a ti mismo por cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Enséñanos en este día tu palabra, que sea un refrigerio, que sea más dulce que la miel, que sea sanidad para nuestras vidas, que sea alineación para que estemos caminando óptimamente, que estemos caminando correctamente para tus propósitos. Gracias porque nos has encargado aquí en la tierra un mensaje maravilloso. Ayúdanos y energízanos, aliéntanos para llevarlo a todos estos lugares. Y pedimos en especial por Milwaukee, por Burlington, por Kenosha, por la ciudad de Racine, por estos alrededores, por Waukegan, por el norte de Illinois. Padre, y por todas estas conexiones que nos has dado en diferentes rincones del mundo, en México, en Guatemala, en el Caribe, en Colombia. Dios, que tu nombre sea exaltado y levantado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este estudio de la palabra de Dios. Damos gloria a Dios que nos ha permitido continuar con este estudio para que podamos crecer según la carta que hemos estado viendo de Primera de Pedro, para crecer en el conocimiento de lo que es sufrir aquí en la tierra, sabiendo que hay una esperanza, sabiendo que hay algo más sólido, una firmeza, sabiendo que las realidades de Dios son más reales, si podemos decir así, son más evidentes, son más fuertes que las realidades que nosotros vivimos aquí en la tierra. Estamos aquí parcialmente, temporalmente, esperando un reino eterno, esperando una realidad donde todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y por eso el enfoque de nuestro hermano y apóstol Pedro, de enseñar a estos hermanos de Asia Menor para que conozcan esta realidad, que sus ojos sean puestos en las realidades de Dios y no en las circunstancias que están viviendo
en las persecuciones que están viviendo, en las aflicciones o angustias que están viviendo. Entonces, hoy vamos a continuar con este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Y hoy es la segunda parte del título, El campeón de Dios. El campeón de Dios. Y el campeón de Dios triunfa. El campeón de Dios, el elegido por Dios, es un triunfador. Y vamos a leerlo en los versículos del 18 al 22. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El campeón de Dios es el que triunfa, es el que permanece en triunfo. No puede perder su campeonato, no puede perder sus galardones, lo que ha recibido por la victoria que ha obtenido. Y la semana pasada estuvimos viendo este tema en base a cómo Cristo Jesús triunfó sobre el pecado, llevando en él, en su propio cuerpo, el pecado, siendo tratado como pecado en la cruz del Calvario, siendo castigado de parte de Dios mismo, para que entrando en vida, entrando en la resurrección, nuestro Señor Jesucristo nos lleve a todos los que hemos creído, hemos sido redimidos, a todos. Aquel hombre que estaba al lado de Cristo Jesús, que nunca había conocido de él, pero en ese momento en la cruz del Calvario, Dios le dio gracia para conocerlo, y ese día poder entrar por primera vez, entrar en el lugar que había sido declarado. Aquí no pueden regresar. Aquí el ser humano no puede regresar. Y eso lo vimos en el capítulo 3 de Génesis, cómo termina la caída del hombre. Dios se encarga de que por medio de querubines y ángeles poderosos, ninguno pueda regresar. Pero aquel hombre en la cruz del Calvario, muriendo juntamente con Cristo Jesús, vio algo muy diferente en Cristo Jesús, que a pesar de su sufrimiento, a pesar de su dolor, vio en esa persona algo muy especial, y era la gracia de Dios que estaba sobreabundando en él, y por medio de esa gracia, él obtuvo, por la misericordia de Dios, obtuvo el perdón de Dios. Ese día vas a estar conmigo en el paraíso. Esto es fabuloso, como Cristo Jesús triunfa poderosamente en la cruz del Calvario, siendo la vergüenza, siendo una afrenta, un tipo de vergüenza para los demás, pero siendo el campeón de Dios, que con gran fuerza y gran poder, solo en la cruz del Calvario, venció. Hoy vamos a continuar con los demás puntos que tiene este pasaje fabuloso acerca del campeón de Dios. Hoy veremos 2 triunfos más y la ceremonia de este triunfador. Vamos a ver el número 1, el triunfo de la promesa, continuando con el versículo 19. El triunfo de la promesa.
Y ese versículo 19 vamos a tomar un pedacito del versículo 18, pero vivificado en espíritu, Jesucristo estando ya resucitado, Jesucristo ya estando, habiendo molido su cuerpo en la cruz del Calvario, ya en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es el versículo 19. ¿Qué quiere decir la palabra también? Es la secuencia de así como sufrió muerte y cobró vida, en esto también ocurre algo, ocurre una secuencia, que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, siguiendo nuestro texto, fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados. Cristo fue a predicar en su estado resucitado. La afirmación fue y predicó, quiere decir que Jesús descendió al infierno, como algunos opinan acerca de este texto o quieren interpretarlo. La palabra no nos da esa clave, no lo dice, entonces no vamos a entrar por ese lado. Lo que sí dice es que predicó, y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esta palabra predicó? Que Cristo Jesús proclamó su victoria sobre sus adversarios. No evangelizó para tratar de convertir a esos espíritus, sino que fue y proclamó triunfo, victoria. He vencido a los espíritus encarcelados. ¿Pertenecen estos espíritus a seres humanos, a ángeles caídos o a ambos? ¿Cómo podemos aplicar o cómo podemos entender de qué se trata este pasaje? Estos espíritus están guardados en prisión, están en cárceles de prisión. Apocalipsis nos dice el apóstol Juan que Satanás después de 1000 años será suelto de su prisión. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar encarcelado por un tiempo. En su segunda epístola el apóstol Pedro nos escribe acerca de Dios envió a los ángeles que pecaron, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra de Dios una y otra vez es muy importante para nosotros entender esto. La palabra de Dios tiene consistencia. Es algo que si lo dice en Génesis, lo dice a mitad del libro, a mitad de la Biblia, lo dice al final de la Biblia. Eso es sistemático, eso es algo que va completamente tejido. No podemos quitar e interpretar la palabra de Dios aparte para ver cómo cuadran todas las demás cosas. Se nos cae la casita o el modelo que estamos tratando de hacer. Solamente cuando vemos que la palabra de Dios es consistente es que podemos mantenernos en una enseñanza sólida, verdadera. Es por eso que en esto, acerca de estos espíritus encarcelados, la palabra de Dios enseña que cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, los mismos demonios le dijeron: no nos envíes al abismo, no nos envíe a esas prisiones. Ellos conocían al Señor Jesús, al Altísimo, y era su primera demanda, su primer pedido delante de Él: por favor, no nos envíes ahí, porque saben de qué se trata. Nosotros no tenemos un concepto claro, completo, concreto de qué se trata esto, pero sí entendemos que hay un abismo. La palabra de Dios lo habla, y que en este abismo viven estos seres que Dios envió ahí por causa de un juicio. Estos espíritus están guardados en prisión. Esta prisión es algo que la palabra de Dios una vez más lo habla constantemente. La Escritura no dice en ninguna parte de la Biblia que Dios envía a las almas a la prisión, pero sí envió
a unos espíritus, a unos seres, a la prisión. Lo que en otro tiempo desobedecieron, que queremos saber de quién se trata esto, el mismo apóstol nos está dando la explicación de quién se trata. Dice, los que en otro tiempo, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron. Él escribe los espíritus que desobedecieron. No dice los espíritus de los que desobedecieron, sino los espíritus que desobedecieron. Estos son espíritus inmundos, ángeles caídos, son demonios, son seres creados por Dios que hicieron algo en el Génesis, en los días de Noé. Vamos a ver esto más claro. Pero recordemos las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15, cuando dice, y despojando a los principados y a las potestades, estando Cristo Jesús en la cruz del Calvario, despoja, quita, hace un show, una exhibición, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es importante, porque sabemos que hay una historia detrás de todo esto. Hay una conexión. Jesús, después de haber padecido una y otra vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muere y resucita, y en esta forma testifica un triunfo total. Él triunfó, Él tuvo victoria. Este es el triunfo devastador sobre la serpiente antigua. En Génesis capítulo 3, versículos 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este triunfo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, devastador, fatal para la serpiente. Es cierto que Satanás y todos sus secuaces, sus demonios, trataron y castigaron, vinieron a pegar, a herir a Jesucristo, pero dice, esto es como herir en el calcañar, o sea, parte del pie. Mas sin embargo, la herida mortal la recibe Satanás en la cabeza. Por eso la distinción de herir a alguien por el pie a herir a alguien por la cabeza, la recibe Satanás. Y esta es la promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer, la simiente, el hijo que iba a nacer de Eva, iba a hacer esto con la serpiente. Le iba a pegar, y le iba a pegar tan fuerte que iba a ser fatal para la serpiente. Satanás y todos sus ángeles caídos vinieron a frustrar e imponerse al plan de Dios, logrando así una generación malvada, un tipo de posesión demoníaca sobre hombres y mujeres, para tener hijos extremadamente llenos de maldad. Y cuando usted va al Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 5, usted encuentra eso ahí constantemente. Hubo algo que hicieron estos espíritus, que por lo tanto llegó el juicio de Dios. Y ellos recibieron juicio de ser enviados a las prisiones, al abismo. Cuando estudiemos segunda de Pedro, lo vamos a ver ahí otra vez, muy claro. Cristo Jesús fue a decirle al mundo espiritual: he triunfado. Creían que iban a detener al Hijo de Dios. Creían que iban a frustrar el plan de Dios. Mas sin embargo, Cristo venció sobre ellos. Y ese triunfo
es el triunfo que da gloria, le da honra a nuestro Señor. Sigamos, porque el segundo triunfo es acerca de la salvación en relación a nosotros. Este primero que vemos hoy es en relación a esa promesa, ese cumplimiento de la promesa de Dios acerca de la simiente de la mujer. El segundo es en relación al ser humano. A este dice en el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba el arca, se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esta es una analogía tremenda. Mi hermano y apóstol Pedro es un experto en analogías. Esta analogía que trae aquí para enseñarnos acerca de esta realidad es algo que nos enseña acerca de las realidades divinas. Noé, 3 de sus hijos y sus esposas fueron salvadas. Solo 3 personas creyeron sobre la faz de la tierra. ¿Ha pensado para cuántas personas tenía capacidad esta enorme arca? No se imagine un barquito. No se imagine algo muy sencillo. Sobre la historia del ser humano no se ha construido un barco, un tipo barco de este tamaño en madera. Solamente cuando empezó la industria del fierro, del metal, entonces empezaron a construir cruceros, tipo crucero mucho más grande que el arca de Noé. Pero hasta esos tiempos el barco más grande sobre la faz de la tierra, según las medidas que da la Biblia, ha sido el arca de Noé. 120 años construyendo, trabajando fuerte. Este barco, si pudiéramos llamarle así, o esta caja de sobrevivencia sobre la faz de la tierra, tenía una medida de longitud de casi 2 estadios de fútbol y de fútbol americano. Casi 2, 1,5, un poquito más de 1,5. Tenía la altura de un edificio de 7 pisos. Y según las medidas, ahí podrían caber 450 semis, de esos trucks grandes que nosotros vemos en la autopista. Algunos no nos gusta verlos porque nos asustan. 450. O sea, unas dimensiones increíbles para 8 personas. Y el reino animal que Dios escogió para traer a ese lugar. ¡Wow! Impresionante. Pedro nos dice que Noé era predicador. Eso nos dice en la segunda carta, que predicó por 120 años y no hubieron convertido, solamente su casa. Pero para los que creyeron, el arca fue el método de salvación. Sigan esto. El arca los llevó de un mundo de maldad, de un mundo donde Dios trajo juicio y quitó todo lo que había sobre la faz de la tierra, donde conmovió todas sus dimensiones e hizo una estructura nueva dentro del mundo. El arca los llevó de ese mundo de maldad donde solamente 8 personas pudieron creer. O sea, había tanta y tanta maldad que el ver ese gigante barco, caja, lo que sea, y ver a ese hombre año tras año predicando, viene un diluvio, y verlo a él completamente esmerado para construir, para llevarlo a cabo. Nadie tuvo la idea de, ¿será cierto?
porque en sus corazones había maldad en continuo pensamiento. Ellos estuvieron en el juicio. Ellos pasaron el juicio por medio del arca. El arca los llevó de un mundo de maldad a un mundo nuevo, porque ya cuando bajaron las aguas, ellos pasaron a un mundo completamente nuevo. Ellos estuvieron en el medio del juicio. Esto es muy importante que veamos esta foto. Estos hombres y mujeres, 8 de ellos, con todos estos animales, dentro de un arca, dentro de este aparato. Y todo el juicio de Dios pasando afuera. Toda la gente muriendo, todos los animales que están afuera muriendo, todo siendo movido. Una catástrofe completa. Esto duró más de un año. No pensemos por nada que fueron 40 días, 40 noches. Eso sí llovió. La palabra de Dios nos lo dice muy claro. Pero el tiempo completo que desde que se subió Noé y su familia al arca hasta que se bajó, poquito más de un año. Y esto es un tipo de Jesucristo, del que está en Cristo, pasa por el juicio, pero no es tocado por el juicio. Está seguro en esa arca, está seguro en Él. Este es el antitipo, expresión de la tierra, de algo espiritual. 8 personas que estuvieron en el arca protegidos, pasaron el juicio. Este es el bautismo, la inmersión, no bautismo de agua, y lo va a aclarar el apóstol Pedro. Fueron por medio del juicio, fueron puestos en las aguas del juicio. Nosotros también somos puestos en el juicio de Dios, pero protegidos en la roca que es Cristo. Cristo es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es el que nos protege, así como esa arca gigante protegió a todas estas personas. Versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Este es el bautismo que nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, hace una expresión ahí para ayudarnos a entender de qué está hablando, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ese diluvio fue catastrófico. El juicio de Dios cayó sobre Cristo Jesús. En este momento, cuando Pedro se está refiriendo a los 8 que están en el arca, ellos pasaron por ahí de ese juicio, salvos por el arca, pasaron por el agua. Y a este bautismo, esa inmersión, fueron inmersidos en esas aguas. A eso trae la comparación de Cristo Jesús, que por este es el bautismo que somos salvos. No para quitarnos el sucio de nuestro cuerpo, es lo que dice, miren su Biblia, no quitando las inmundicias de la carne, no es para quitarnos el sucio de nuestro cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El juicio de Dios cayó sobre Cristo, pero sobrevivimos por Cristo Jesús. Fuiste trasladado, dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya se está viendo en el arca, está viendo esa foto para ver cómo Dios lo trasladó de ese mundo de maldad, de oscuridad, al mundo nuevo de su Hijo amado. Es un tipo, pero en realidad eso es lo que ha hecho Dios, que con nuestras vidas nos ha sacado de la maldad, nos ha sacado del engaño y nos ha traído a conocer el reino de su Hijo amado, que es un reino de luz, que es un reino de abundancia en Cristo Jesús. Los que ponen en Cristo una aspiración a la buena conciencia
esto es, los que se han arrepentido y han buscado que sus conciencias sean limpias delante de Dios, que vivan queriendo obedecer a Dios, que haya una transformación, una regeneración donde su corazón desea verdaderamente agradar a Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Esto es el triunfo. Cristo Jesús resucitó para darnos nueva vida, y esta nueva vida es implantada en cada cristiano, en cada creyente que ha sido redimido, que ha sido predestinado para conocer las riquezas de Cristo Jesús, para entonces desde su interior que fluyan ríos de agua viva, desde su interior que fluya el deseo de agradar a Dios, de no simplemente aborrecerlo o tratar de frustrar su obra, sino de abrazarlo, de quererlo, de leer su palabra y buscar conocerle y estar completamente apasionado por este gran mensaje, esta gran obra de salvación que Dios ha hecho sobre la faz de la tierra. Es maravilloso pensar que 8 personas se salvaron. Es horroroso, a veces lo pensamos, pero también es maravilloso. Pensemos en eso. Dios tuvo misericordia de toda la tierra. Salvó a 8 personas y salvó animales para que continuara la vida aquí en la tierra. Fue por su misericordia que no lo exterminó completo. Pero en Cristo Jesús nos salva, no de este mundo, nos salva de toda la eternidad. Las abundancias son grandísimas, son eternas. Noé vivió 200, 300 años más después de este evento. Y por la gloria de Dios, sabemos que Noé es uno de los redimidos de Cristo Jesús. Noé murió no conociendo al Señor, pero murió obedeciendo lo que Dios le había dado. Para obedecer, Dios había regenerado su corazón para conocer a la persona de Dios y tener temor suficiente para cuando Dios le dijo, hazme un arca, él se puso a trabajar y dedicó su vida, entregó su vida a lo que era verdadero para él. Cuando nosotros conocemos qué es lo verdadero, qué es la realidad de Dios, qué es la realidad de su palabra para nuestras vidas, cuando conocemos el destino eterno de cada persona, entonces sí, como que nos empezamos a preocupar. Y sí, como que aparte de que hay un cierto temor de conocer ese destino eterno de cada persona, también hay un sentido de honra y de gloria. Todas las naciones necesitan obedecer a la fe, al mandato de Cristo Jesús. Era la predicación de Noé. Viene agua, y viene agua que va a raer todo el mundo. Vengan al arca. Hoy decimos, viene el juicio, y el juicio nadie lo va a poder soportar. Va a ser un juicio eterno. Todas las cosas culminarán. Vengan al arca, vengan a Cristo, vengan y sobrevivan en Cristo Jesús cuando están escondidos en Él y sus vidas son transformadas para no solamente ser salvos de la ira de Dios, sino que pasan a ser familia de Dios. Qué gloriosa verdad. Todos los 8 que estaban dentro del arca fueron salvos. Ninguno fue tocado por el juicio. Ninguno. Dios había destinado que estos 8 iban a ser salvos. Y el juicio no los tocó. Así cada persona que está en Cristo Jesús, ya no hay más condenación. No existe ese juicio en contra de ellos. Gloria a Dios. Por eso Pablo en el capítulo 8 de Romanos,
exalta en grandeza que si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios que no tenemos un problema real en nuestra vida. Cuando estamos sin Cristo, cuando no tenemos esta protección, cuando estamos con los malvados, pensando como los malvados, moviéndonos en este mundo como los malvados, entonces sí debemos de preocuparnos porque sabemos que no estamos en el arca. Pero cuando estamos en Cristo Jesús y Dios nos ha transformado y ha traído evidencia en nuestra vida que verdaderamente nos interesa y estamos interesados en conocer a la persona de Cristo, estamos interesados en obedecer su palabra porque Dios ha puesto un nuevo corazón en nuestra vida, entonces caminamos seguro. Sabemos que esas paredes de ese arca no se van a quebrar. Sabemos que están construidas fuertemente, poderosamente, para resistir el juicio de Dios. Veamos el 3, la coronación suprema del triunfador. Esto es del campeón de Dios, la victoria, la coronación. No existe tal campeón triunfador si no es coronado. Este Jesús de Nazaret fue coronado una y otra vez, lo resaltan los autores del Nuevo Testamento. Fue honrado y fue exaltado. Leamos en el versículo 22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién está a la diestra de Dios? Esto es un puesto de honor. Esto es un puesto de honra, de excelencia. ¿Quién está a la diestra de Dios? Es un título, es algo que es de mucha honra. Es el lugar de autoridad, de majestad, de poder. Quien posee ese nombre es el Señor Jesucristo. Él es el Señor de toda la tierra, Él es el Señor de toda la creación. Oigan lo que dice el autor de Hebreos en capítulo 1, versículo 3. Él es, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando nos enseña acerca de su humillación y luego la exaltación, la cual recibe el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda rodilla se doble. Cuando Jesús salió de la tumba, fue al cielo, a la diestra de Dios. Dios lo exaltó, fue exaltado. Ángeles, autoridades, potestades, todos vinieron de alguna manera u otra, rindieron honra delante de Él. Él fue y anunció su victoria. Todos los niveles de ángeles fueron delante de Dios a reconocer que Cristo Jesús había vencido, y había vencido grandísimamente, exageradamente, por su obediencia en sufrimiento. Quien sufrió supremamente fue honrado, fue galardonado grandemente. Él triunfó sobre los espíritus. Mira tus propios sufrimientos. Ese es el punto. No nos perdamos del punto de Pedro. El punto de Pedro es: si estás sufriendo y estás sufriendo injustamente, mira lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero mira que Él triunfó por medio de ese sufrimiento y fue sentado a la diestra de Dios. Fue galardonado grandemente. Romanos 8:17 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él,
a fin de que también seamos glorificados con Él. Eso es glorioso. Que padecemos con Él a fin de ser glorificados con Él. Segunda de Timoteo 2 nos dice, por tanto, todo lo soporto por medio de los escogidos, dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. El asunto está resuelto. Dios lo ha resolvido para nosotros. Si estamos aquí en la tierra, estamos por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Esa es nuestra misión. Jesús es nuestro ejemplo. Filipenses 1:29, porque a vosotros se nos ha concedido, escuchen muy bien estas palabras, se nos ha concedido no solo el creer en Él, no solo creer en Jesucristo, que ahí todos decimos amén, Dios nos ha concedido esto, si hemos verdaderamente reconocido que no es por algo que nosotros hubiéramos hecho o por algo que nosotros hubiéramos ganado, sino por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia, hemos creído en Él. Y hasta ahí todos decimos amén. Pero dice, sino también sufrir por Él. Y la primera vez que ese pasaje entró en mi corazón, que verdaderamente vi lo que decía ahí, dije, wow, el sufrir está a la misma altura que el creer. Entonces, no puedo, en otras palabras, no puedo creer si no estoy dispuesto a sufrir. Porque en el momento que me digan tienes que sufrir, voy a correr. Entonces no creo. Simplemente tenía una religión, tenía unas ideas, tenía buenas intenciones. Pero gloria a Dios por Tomás, que cuando el discípulo Tomás, que cuando le dijeron vamos a tal lugar, y él sabía que en ese lugar estaba muy difícil la situación, porque el evangelio había provocado a muchas personas, y él siendo de una persona negativa, gloria a Dios porque dijo, vamos aunque nos maten, pero vamos. Y ese es el saber que Dios nos ha concedido no solamente el creer en que este Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que nos ha dado también el poder sufrir, nos ha dado la fortaleza para sufrir, nos ha dado la capacidad de poder sufrir aquí en la tierra. El triunfo, nuestro Señor Jesucristo triunfó por medio de su sufrimiento sobre el pecado, sobre los espíritus. Él triunfó proveyendo el arca de seguridad. Él triunfó cuando entró al lugar santísimo y llevó el sacrificio perfecto delante de Dios. El sacrificio suficiente para con una sola ofrenda hiciera salvo a los santos eternamente. Cuando sufres injustamente, triunfa sobre el pecado, sobre los demonios que vienen a afligir tu vida, tus pensamientos, que vienen a obstruir o tratar de frustrar tus planes. Triunfa sobre ellos. Busca el refugio que es en Cristo Jesús, el arca de protección, y el Señor que mira
muy bien, que está atento a cada uno de los suyos, no solamente va a cuidar de ti, sino que te va a exaltar en su tiempo, porque sabe que tú le perteneces a Él y Él va a cuidar de ti, así como es su pastor que lo lleva a lugares donde va a poder comer bien y va a poder estar tranquilo. Proclamemos el triunfo del campeón de Dios. Seamos fanáticos de este gran hombre que Dios nos ha dado. Un hijo nos ha dado a su hijo aquí en la tierra para que nosotros le exaltemos con nuestras vidas. Quien como siervo sufrido, quebrantado y molido por nuestros pecados, ha triunfado con excelencias, con virtudes. Anunciemos a este mundo la realidad del Evangelio. Esa es nuestra parte. La inerrancia de las Escrituras es para que nosotros estemos sólidos en la verdad de la palabra de Dios y podamos comprender con todos los santos que verdaderamente no hay nada en este mundo, ni cosa creada que nos pueda quitar de ese amor perfecto que es en Cristo Jesús. Anunciemos la experiencia de estar en Cristo, como Noé y los hijos de Noé en el arca, pasar el juicio de Dios, pero sin ser tocado. Cristo es el arca de salvación. Tiene lugar para todo aquel que cree en el mensaje de Dios acerca de su Hijo. Hoy es el día de salvación. Un factor muy interesante acerca del arca de Noé fue el Señor Dios cerró la única puerta que tenía entrada al arca. Ahí usted lo ve en Génesis capítulo 6 y 7. Dice que fue Jehová el que cerró la puerta. No esperes a que sea muy tarde. Hoy ven a Cristo. Ponte de acuerdo con Dios para entrar en el arca de la seguridad eterna que es en el Señor Jesús. Por fe en su muerte y resurrección. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Dios ha traído todas estas palabras, todos estos testimonios a un cumplimiento donde brilla su luz de sabiduría, su luz de conocimiento, para que cada uno de los que creen en el Señor Jesucristo no solamente puedan confesar que Él es Señor de su vida, sino que puedan someterse a los padecimientos que Él les proporciona, para que vivamos en esta vida como Él vivió. Oremos. Padre Dios, en estos momentos te adoramos y te honramos, que nos has dado el privilegio, Dios, de conocerte más por medio de tu palabra. Glorifícate, Señor, en cada corazón y permite, Señor, que de nuestro interior fluyan esos ríos de agua viva, de esos deseos de conocerte, de esos deseos de estar en tu presencia, esos deseos de contemplarte en tu hermosura, de decir que tú eres nuestro Dios y que verdaderamente tú nos has rescatado. Dios, y que este alcance y que esta profundidad y que este conocimiento sea de tal grado, Dios, que nosotros explotemos delante del mundo con esta noticia de tan gozo, de tan alegría, y decirle a todo el mundo: verdaderamente Cristo es el que salva, verdaderamente Cristo ha transformado mi vida, y que verdaderamente Cristo es el que ha prometido todas estas cosas y las va a llevar a cabo precisamente. Gracias por tu palabra que en esta hora es predicada, y que tu nombre sea exaltado para siempre. En quien oramos. Amén.